Vamos a realizar algunos ejemplos en donde vamos a probar la continuidad o discontinuidad de una función en un punto. Veamos el siguiente ejemplo. La función f de x igual a x más 2 sobre x menos 2. Vamos a verificar si esta función es continua en x igual 3. Son tres cualidades que debe cumplir esta función para que sea continua en x igual 3. Primero, la primera, que exista f de 3, es decir, que la función esté definida en x igual 3, esté definida en x igual 3, que esté definida. Eso es que exista f de 3. Para ello, tomamos la función f de x igual a x más 2 sobre x menos 2. Y donde está x colocamos 3. F de 3 va a ser igual a 3 más 2 sobre 3 menos 2. 3 más 2 da 5 y 3 menos 2 es 1. Y 5 entre 1 igual a 5. Entonces, ¿qué hay aquí? Que f, la imagen de 3 existe. ¿Y es igual a quién? A 5. Primera condición, sí cumple. Existe la primera condición, que está definida en x igual 3. En este caso, a es igual a 3. El segundo paso es que la función tenga límite en x igual 3. Tenga el límite, existe el límite en x igual 3. Veamos, es decir, vamos a probar que el límite cuando x tiende a, en este caso a es igual a 3, x tiende a 3, de f de x exista. Entonces simplemente vamos a reemplazar f de x por la función. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x, pero f de x es igual a x más 2 sobre x menos 2. Aplicando el principio de sustitución, donde está x, coloco 3, daría 3 más 2 sobre 3 menos 2. Y esto es igual a 3 más 2, 5. 3 menos 2 es 1. Y esto es igual a 5. Es decir, que el límite de la función existe. Y es igual a 5 en este caso. El límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 5. Es decir, la segunda condición se cumple. Existe el límite de la función en x cuando x tiende a 3. Segunda condición. Tercera condición, que el límite, recuerden que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Tercera condición. Observamos que el límite cuando x tiende a 3, límite cuando x tiende a 3 de f de x, en este caso de x más 2, f de x más 2 sobre x menos 2 es igual a ¿qué? Ya lo probamos, igual a 5. Ese es igual a 5. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a f de 3. Igual a f de 3 igual 5. Es decir, es igual a f de 3. O sea que el límite cuando x tiende a de f de x, en este caso, es igual a f de a. Entonces, se dan cuenta ustedes que esta función cumple las tres cualidades o tres características, tres propiedades para que sea continua en x igual 3. Este es un ejemplo de una función continua en x igual 3. Veamos el segundo ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. La función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x, una función racional. Vamos a comprobar si la función es continua en x igual 1. Para resolver eso, para saber eso, debemos de verificar si cumplen las tres condiciones de continuidad de una función en un punto. La primera, que exista f de 1. Vamos a ver si existe f de 1, es decir, que la función esté definida en x igual 1. Entonces, escribimos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x.
Entonces, vamos a verificar si existe f de 1. Entonces, donde está x, coloco 1. Pero igual a 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado es 1 menos 1. 1 menos 1 da 0 y 1 menos 1 da 0. Esto es una indeterminación. Significa que la función no está definida en 1. Con esta sola condición que no cumple con la primera condición, ya podemos decir con propiedad que la función no es continua en x igual 1, porque no se cumple la primera condición. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el tercer ejemplo, una función f de x definida de dos maneras. La primera forma, f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6 sobre x menos 3. Esto es para cuando x es diferente de 3. Toma este valor cuando x es diferente de 3. Y la segunda parte de la función se define de la siguiente manera. F de x igual a 1 si x es estrictamente igual a 3. Observamos que esta función está compuesta o está definida de dos formas. Vamos a comprobar que f de x es continuo en x igual 3. Vamos a probar si es continuo o no es continuo en x igual 3. En este caso, a es igual a 3. La siguiente solución. Para comprobar si esta función es continua en x igual 3, tenemos que atenernos a la definición, a las características que cumple una función continua en x igual 3. La primera condición es que exista f de 3. O sea que la función esté definida para cuando x igual 3. Y observamos que cuando x igual 3, para x igual 3, la misma definición nos dice de la función para x igual 3, entonces f de x es igual a ¿quién? A 1. F de x igual a 1. Por lo tanto, está definida la función en x igual 3. Quiere decir que la primera condición de continuidad de una función en un punto se cumple. La segunda condición que vamos a comprobar es que vamos a determinar el límite de esta función cuando x tiende a 3. Es decir, vamos a comprobar límite, si existe el límite cuando x tiende a, en este caso, a es igual a 3. A es igual a 3 cuando x tiende a 3 de f de x. Vamos a comprobarlo. Si existe este límite, esta función. Entonces vamos a reemplazar f de x por la función esta que está acá. Límite cuando x tiende a 3 de f de x. Pero f de x es igual a x cuadrado. Vamos a tomar la primera parte de la definición. X cuadrado menos 5x más 6 sobre x menos 3. Cuando x tiende a 3, es decir, no va a tomar el valor de 3. Tanto por la derecha como por la izquierda nos vamos a acercar a 3. Por eso tomamos esta función y no este f de x igual 1. Porque aquí no va a tomar el valor de 3. Se acerca a x tanto por la derecha como por la izquierda. Aquí para hallar este límite, observamos que aquí tenemos un caso de factorización. Esto lo podemos realizar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3, abrimos dos pares de paréntesis, y esto lo hemos visto. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término de este trinomio, que es x, lo colocamos aquí y acá. Vamos a hacer esto bien, que se entienda. Nos vamos a ir corriendo. Dos pares de paréntesis, aquí la raíz cuadrada del primer término, aquí el signo menos del segundo término, menos por más da menos. Buscamos dos números que multiplicados den 6, ya lo hemos visto. Dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. ¿Por qué sumado? Porque los términos los signos de los dos binomios son iguales. O sea, los números son 3 y 2. 3 por 2, 6 y 3 más 2 da 5. Menos 3 sobre, y 2 aquí. Sobre x menos 3. Observamos que este factor que está en el denominador se puede ir con esto que está en el denominador. Y queda límite, la expresión queda límite cuando x tiende a 3 de x menos 2. Aquí aplicamos el principio de sustitución.
cuando x tiende a 3, colocamos 3, donde está x coloco 3, 3 menos 2, y eso es igual a 1. Quiere decir que el límite de esta función es igual a 1. Entonces existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x y es igual a 1. Se cumple la segunda parte, la segunda condición de continuidad de una función. Ahora veamos si se cumple la tercera condición. La tercera condición debe de cumplirse, que el límite, tercera condición, límite cuando x tiende a 3 de f de x sea igual a f de 3. Y ustedes observan que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 1. Aquí esto es igual a 1. ¿Y f de 3 cuánto dio? F de 3 lo buscamos en el tablero. F de 3 es igual a 1. O sea, f de 3 es igual a 1. Y esto es igual a 1. Entonces cumple las tres condiciones de continuidad de una función. Función f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x no es continuo en x igual 0. ¿Por qué no es continuo en x igual 0? Porque esta función no está definida en x igual 0. Recuerden que la división por 0 no está definida. Y eso lo vimos gráficamente cuando explicábamos la idea intuitiva de función. Esta función no es continua en x igual 0. Este es otro ejemplo. Les dejo un taller en el cual ustedes tienen que probar o comprobar la continuidad o discontinuidad de varias funciones. Espero que me hagan el taller, me lo envíen a mi correo lo más pronto posible. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo. Dios me los bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. El taller se va a mostrar a continuación en la diapositiva.